Todo ocurrió en la casa que compartía con mi hermano. Ambos trabajábamos mucho, así que la mayor parte del tiempo estábamos solos, entrando y saliendo en diferentes horarios. En aquel entonces yo tenía un trabajo de oficina que me dejaba agotado, y esa noche solo quería llegar a casa, bañarme y descansar. Mi hermano y yo nunca fuimos muy unidos, pero compartíamos esa rutina que hacía que la convivencia fuera cómoda. Esa noche el ambiente era diferente desde que crucé la puerta. Al entrar, lo primero que noté fue que todo estaba oscuro, lo cual no era inusual. Pero cuando di unos pasos hacia la sala, vi una figura sentada en la cocina. Lo reconocí enseguida. Era mi hermano. Estaba ahí sentado frente a la mesa mirándome, solo que no se movía. No dijo nada. La casa estaba en completo silencio y yo apenas podía distinguirlo en la oscuridad, pero sabía que era él. ¿Qué haces ahí a oscuras?, pregunté intentando sonar casual, aunque había algo muy extraño en eso. Pero no me respondió. Solo me miraba con esa expresión vacía, como si no le importara en absoluto que yo estuviera allí. Decidí ignorarlo y fui hacia el interruptor para encender la luz de la sala, diciéndole que iría a bañarme para después pedir algo de cenar. Él simplemente me respondió: sí, hazlo. Sinceramente sentí un escalofrío al escuchar su voz, tan monótona y baja. Mientras me duchaba empecé a sentir una extraña sensación en el pecho, un sentimiento inexplicable de miedo. No me sentía seguro estando en mi propia casa, algo que nunca me había ocurrido, aunque no entendía por qué. Pensé que quizás era el cansancio del día acumulado. Entonces me terminé de bañar y me puse algo cómodo para comer, convencido de que la ducha y la cena me harían sentir mejor. Al salir del baño, la casa estaba en completo silencio. Caminé hacia la cocina, pero mi hermano ya no estaba allí. «Hey, ¿vamos a cenar o qué?», le grité, esperando que saliera de su cuarto o respondiera desde algún lado, pero nada. Y en ese momento, mi celular sonó. Era una llamada de mi hermano. Al mirar la pantalla vi que era él, y sin entender del todo contesté. «¿Dónde estás?», le pregunté ya algo molesto, pero en lugar de responder lo primero que escuché fue música de fondo. «Estoy en un bar con los chicos del trabajo. Salí directo de la oficina». «¿Por qué?». En ese momento mi corazón se detuvo por un segundo. No pude responder. Las palabras simplemente no salían y en cambio dejé caer el teléfono al suelo, paralizado por el miedo. Mi hermano nunca había estado en la casa esa noche. Pero entonces, ¿quién era el que vi en la cocina? ¿Con quién había hablado? Recogí el teléfono con la mano temblando mientras mi hermano me preguntaba qué había pasado. No pude responderle porque, en ese momento, escuché un ruido proveniente de mi cuarto. Un crujido suave, como si alguien caminara dentro. Y luego, el clic de la luz apagándose. Tragué saliva y me quedé inmóvil, mirando hacia la puerta de mi cuarto desde el pasillo. No podía moverme, pero tampoco podía apartar la mirada. Mis piernas estaban como congeladas, atrapadas entre la necesidad de salir corriendo y el impulso de no dejar de mirar, como si hacerlo empeorara la situación. De pronto, la puerta de mi cuarto comenzó a abrirse lentamente. Primero fue solo una rendija, luego un poco más, hasta que vi salir una cabeza. Una cabeza que, al principio, pensé que era la de mi hermano, pero no era él. No podía ser él.
La figura asomó el rostro con una sonrisa imposible, demasiado amplia, como si la piel de su rostro estuviera estirada hasta casi romperse. Me miraba directamente, con una expresión que parecía burlarse de mí, y sus ojos eran pozos oscuros, vacíos. Algo en esa sonrisa era profundamente perturbador. Fue lo último que recuerdo. Después de eso todo se volvió negro. Desperté en un hospital con mi hermano a un lado de la cama. Al principio no podía procesar lo que había sucedido, pero cuando él me contó que me encontraron desmayado en el pasillo de la casa, volví a recordar cada detalle. Las autoridades investigaron pensando que quizás había habido algún tipo de intrusión, o alguien se había metido en la casa, pero no encontraron nada. Confirmaron que mi hermano nunca estuvo allí esa noche, ni siquiera se acercó a la casa después del trabajo. Él se había ido directo al bar y se quedó con sus compañeros, hasta que fue a revisar qué había sucedido conmigo. No volví a poner un pie en esa casa, y nos mudamos apenas me recuperé. No sé qué fue lo que vi esa noche. Tal vez mi mente trataba de advertirme de algo, o quizás fui testigo de algo que no debía haber visto. Algo que quedó atrapado en ese lugar, en las sombras de mi propio hogar. Solo sé que lo que vi no era mi hermano. Era algo que tomó su forma, que me observó y esperó el momento justo para manifestarse. Y hasta hoy sigo preguntándome qué fue lo que vi.